Saraí Llamas, de 38 años de edad, originaria de Zamora, España, actualmente reside en Italia. Es egresada de la Universidad de Salamanca ubicada en España, donde hizo un magisterio de educación infantil y posteriormente Derecho. Actualmente su producción se enfoca en la creación de ilustraciones y diseños donde usa el arte y la medicina para crear obras y piezas realmente únicas. También nos cuenta sus experiencias mediante estas mismas. Hola, pues muy buenos días y bienvenidos a este espacio llamado Asymmetrix. Mi nombre es Mariana Santiago, aquí nos acompaña mi compañero Horacio y pues desde Italia la artista e ilustradora Saraí Llamas nos acompaña. Muchísimas gracias por tu tiempo, Saraí, de verdad es un gran honor por que nos hayas dado un poquito de tu tiempo para poder estar en este espacio. Pues primero queremos saber cómo iniciaste, que nos cuentes algo de ti, tus gustos, cómo empezaste a la producción, que te encanta, pues ya vi el medical art, cómo surgió. Y bueno, pues cuéntanos tu experiencia, por favor. Primero, gracias a vosotros por haberme cedido, digamos, este espacio, ¿no? Más que compartir mi tiempo, digamos que comparto, digamos, mi visión, ¿no? Y muchas veces se necesitan, ¿no? De estos paréntesis virtuales para compartirlos. Pues la verdad es que yo vengo de padre artista, por lo que desde pequeñita, digamos, he crecido con el mundo del arte. Mi padre es escultor, es pintor, y yo crecí dibujando. Digamos que en mi DNA ya formaba parte de la visión artística, ya formaba parte de mis ribosomas y demás. Cuando tuve que decidirme por una carrera universitaria, evidentemente todos me empujaban. Yo ya tenía varios premios y varias exposiciones hechas. Todo el mundo me empujaba a hacer bellas artes, evidentemente. Yo elegí completamente diverso. Yo creo que por el mismo hecho de ser empujada, ¿no? Y volcada a una carrera universitaria como era Bellas Artes, yo escogí completamente Derecho, pedagogía antes de Derecho y después Derecho. Y no, digamos, me aparté un poco de ese mundo artístico, quizás porque mi visión del arte era muy diferente a la que el arte impuesta no me gustaba, ¿no? El arte, tener que ir a la universidad y dibujar porque te lo dicen, dibujar esto, no lo veía, yo no me gustaba, no me veía parte de esa realidad. Quería algo más libre y en esa libertad la encontré años después. Años después yo me vine a Italia. Yo estaba trabajando en algo completamente diferente. Yo he estudiado una cosa y después trabajaba en otra completamente diferente. Estaba trabajando en un gimnasio como personal trainer. Me quedé embarazada, me despidieron del gimnasio porque evidentemente las dos cosas se veía que no eran compatibles. Me despidieron. Y yo, sí, son cosas que suelen pasar, que parece que te las cuentan, pero no, en realidad pasan. Y me vi de la noche a la mañana sin trabajo y con un hijo. Y me tuve digamos, que reciclar por completo. Dije, vamos a ver cómo es este tema del diseño gráfico, ¿no? Digo, si has crecido dibujando, ¿no? Digamos, tienes ese talento, entre comillas, vamos a aprovecharlo y a encauzarlo de otra manera, ¿no? Y fue como empecé a estudiar diseño gráfico con un hijo, de la noche a la mañana, con casi 30 años, y me cambió por completo toda la visión que tenía del arte hasta ese momento, en el que se hacía con un lápiz, ¿no? Lápices de colores, óleo, lienzo. Y vi en ese mundo algo muy particular. La visión, y desde hace unos añitos, casi
2015 me dediqué a Medical Art porque empecé a trabajar para un médico, le hice su logotipo, él me empezó a pedir ilustraciones médicas porque él quería renovar un poco técnicas quirúrgicas, hacerlas ver en congresos y demás. Y de repente me encontré con la vocación que yo siempre había buscado, me la encontré ahí. Y es ahí como empecé. En 5 años comencé otro máster de ilustración anatómica y médica para poder, digamos, visto que me encontraba tan bien haciendo lo que hacía para este doctor, dije, ¿por qué no ir más allá, ¿no? Y hacer de esta que es ahora mi pasión, hacerla verdaderamente en mi trabajo? Y es así, digamos, como ha surgido todo. Digamos que han sido todo una cadena, ¿no? de elementos que si no se hubiesen dado, no hubiesen hecho que yo hoy esté hablando con vosotros, por ejemplo. No, hombre, qué historia, en serio. Pues como he visto en tu Instagram, nos compartes todas estas ilustraciones. Dime, ¿qué consta desde que empezaste haciendo esos pequeños logotipos? ¿Qué consta ser un artista digital? ¿O cuáles son esos retos que dices, tengo que plasmar esta idea para alguien que me lo está solicitando, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que tú usas para esto? Pues la verdad es que muchas veces cuando si hablamos de herramientas, evidentemente uno piensa en los software, ¿no? Pero siempre hay que, ¿no? Creo que todos tenemos, evidentemente, en nuestro ordenador, en nuestra computadora, todos tenemos nuestro Photoshop, todos tenemos nuestro Illustrator, pero siempre hay que ir más allá. Yo antes que eso siempre utilizo un lápiz, siempre utilizo un papel, porque yo nací, digamos, mi mayor experiencia es con eso, ¿no? Pero sobre todo es cuando te piden, yo me siento más cómoda dibujando y ilustrando cosas que verdaderamente me nacen a mí, ¿no? Es lo que yo os decía, ¿no? Lo que decía de una imposición reglada del arte, que ahora podemos ver evidentemente cuando uno estudia, a lo que se hace después, pero pasa en el arte y pasa con todo, ¿no? Pasa en la literatura, ¿no? Cuando uno estudia filología, todos más reglados desde ese punto de vista. Y muchas veces, digamos que las cosas, la inspiración, ¿no? Para una ilustración nace con poco, ¿no? A lo mejor estás leyendo un libro o estás escuchando o estás viendo una película y de repente hay una cita de un personaje que de repente se te abre 1000 ideas y tienes que plasmarla, ¿no? Es por eso yo tengo mi cuaderno donde apunto ideas o incluso conversaciones, ¿no? Conversaciones en cafeterías, que te llevan a querer ilustrar una idea, ¿no? En querer poner no en palabras, sino en ilustración, evidentemente porque llegas a más público, ¿no? Tienes más, si lo pones solo en palabras, todos somos animales visuales, ¿no? Lo he entendido cuando me lo decían, ¿no? Es que es verdad, el dicho de una imagen vale más que 1000 palabras es por algo. Y por eso yo ahora intento transmitir un concepto con una imagen. Qué emoción poder, porque siempre nos dicen eso, ¿no? Siempre trae un cuaderno o una hoja cerca porque no sabes en qué momento va a ser el ¡pop! O sea, tenemos todos nuestro móvil, ¿no? Y entre los screenshots o las fotos podemos hacerlo mucho más llevadero que con el cuaderno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estás escuchando algo y lo tienes que apuntar y sí, yo me envío mensajes a mí misma, ¿no? Es una cosa muy graciosa. Yo tengo mis propios mensajes o mis propios emails que me envío a mí misma. Mis hijos ya empiezan a sospechar que su madre está loca por completo porque te ha llegado un mensaje de ti misma. Estás muy loca, mamá, ¿no? Dime, tú eres madre, ¿no?
Obviamente te han inspirado tus hijos o la maternidad en sí para hacer ilustraciones. Digamos que la maternidad completamente te vuelve loco, te transforma, ¿no? Te transforma, y ya sea maternidad como la paternidad. Te lo digo también a tu compañero porque es verdad, ¿no? Digamos que si no estabas loco, te vuelves loco. Yo con 3, además tengo 3 hijos, 2 de ellos mellizos, que fue brutal, fue una experiencia brutal, que te llegaran 2 de golpe, ya con 1 previo. Y la verdad me inspiró por el mero hecho que, como decía antes, como me quedé sin trabajo por una causa, digamos, de maternidad, mi hijo me inspiró a no quedarme sentada. Me dio ese, digamos, ese empuje, porque puede decir, pues me dedico a él y a ser ama de casa, porque digamos que incluso me lo podía permitir, ¿no? Me podía yo el concepto de crear, yo estaba creando un ser humano, pero llevar mi creatividad mucho más allá, ¿no? El sacarla de verdad afuera, porque yo la había dejado completamente dentro, no estaba haciendo nada con ella. Me ha consentido el ir más allá. Con el nacimiento de los mellizos, aún más. Porque de repente cambié, ¿no? Cambié por completo del diseño gráfico general. Me busqué un nicho, un campo de acción mucho más reducido. Sí. Y que podía ser algo que podía ir contra mí, ¿no? Cuando uno se concentra en una especialidad, ya tienes un público mucho más especializado y no sabes si verdaderamente puede funcionar o no. Pero ahora lo que, y yo lo digo mucho, especializaros, ¿no? Tenéis que buscar algo que de verdad siempre os inspire cada vez más. No tiene nada que ver con qué público vayas a tener, no tiene nada que ver con quién te va a comprar. Vas a tener público seguramente, porque otros locos como tú los vas a encontrar, seguramente. Sí. Ahora, si quisieras compartir alguna pregunta o algo. Sí, bueno, me parece muy interesante lo último que comenta Saray Llamas en cuanto el tratar de especializarse en pues, ciertas ramas o ciertos temas para llegar a ser un poquito más afín o el mensaje que llegue a cierto, como ella dice, nicho de personas. Pues me recordó al refrán que tenemos aquí que dice el que mucho abarca poco aprieta. Exacto. Así es. Esto es verdad, porque es verdad, ¿no? Cuando uno piensa en una salida profesional, siempre piensa en dedicarse a algo que interese a mucha gente, ¿no? Parece que si yo me dedico, por ejemplo, ¿no? Y lo pongo desde mi punto de vista, que es el que conozco. Si yo me dedico al diseño gráfico, yo puedo hacer, por ejemplo, logos para la mercería, para esto, para lo otro. Está muy bien, pero va a llegar un momento en el que eso te va, digamos, a poner en un cuadro muy general de cosas, ¿no? Te van a buscar siempre para lo mismo, te van a buscar siempre y no vas a sacar el provecho que tienes dentro, ¿no? Si tú tienes una vocación, la tienes que explotar por donde ella sea, por donde yo la he encontrado, digamos, un poco más tarde de lo habitual, ¿no? Porque parece que si ahora no encuentras la vocación, yo no sé en México, pero aquí tienes que decidir ya prácticamente a los 14 años qué vas a hacer de mayor, qué vas a querer estudiar, porque si no, si escoges cerrando las puertas a lo que te vas a querer dedicar, se acabó, no puedes estudiarlo, no puedes volver atrás, no puedes. Entonces,
se crea una dicotomía de pensamiento que te parece que ya no voy a poder ser nada, ¿no? A los 20 años ya tengo que tener decidido, ya tengo que tener estudiado, ya tengo que saber, ya tengo que... No. Te puede llegar, la vocación te puede llegar más tarde. Yo la he encontrado por el camino, ¿no? Por el camino la he encontrado. Nunca es tarde, eso sí. Nunca es tarde, si uno de verdad quiere, al final acaba encontrando el campo de acción al cual dedicarse. Eso también me parece también muy relevante, muy importante el mencionarlo porque, claro, como mucha gente joven cree, el tratar de formarse lo más rápido posible y cumplir todas estas expectativas sociales, el tener esa presión y sobre todo en el mundo del arte que tiene su complejidad al entrar en este área de trabajo. Sí, porque parece que en el mundo del arte somos todos somos los genios incomprendidos, ¿no? Somos aquellos que pintamos y solo hacemos pinturas raras y ahora nos dedicamos a los cuadros abstractos y nos gusta. Es un mundo muy egoísta, ¿no? Es un mundo muy narcisístico, es un mundo en el que continuamente necesitamos un feedback, ¿no? de la gente, porque si no nos volvemos locos nosotros mismos, porque y el problema también es ese, ¿no? Ahora tenemos los social media, ¿no? Que nos ayudan a mantener, digamos, un estándar. El problema también es que uno tiene que crear continuamente, y yo lo que digo, yo muchas veces repito mis ilustraciones. ¿Por qué? Porque no llego, no doy abasto, porque yo de la noche a la mañana no me viene la idea súper... Y aparte que te puede venir la idea, pero tienes que ilustrarla, ¿no? Y eso lleva tu tiempo. Me parece que ahora mismo en el menor tiempo posible, ¿no? Y parece que los artistas siempre tenemos que estar creando y tenemos que... No, tenemos también nuestros momentos, ¿no? Siempre hay que comprender, quizás ha sido eso que a mí me ha llevado tanto tiempo comprender a qué me quería dedicar, ¿no? ¿A qué quieres ser de mayor? Y yo decía, pues es que yo no lo sé. Yo estudié completamente diferente. Nos está trabando un poquito. Mi primer profesor de Derecho, de historia del Derecho, en el primer examen oral me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Y yo, la verdad, me quedé sorprendida porque yo decía, me vengo a examinar. Ya, no, es que usted se ha equivocado. Es que usted no puede ser abogado el día de mañana. Y dije, ¿y yo ahora qué hago? Es el primer año de Derecho, ya me están echando fuera de la universidad. Y dice, hijo, no. Los abogados no son tan creativos como usted. Usted terminará la carrera, me dijo, usted terminará la carrera, pero no será nunca abogado. Me chafó completamente todos mis planes. Yo salí de ese examen que quería llorar, porque yo decía, ¿pero por qué? Lo he entendido después. Y menos mal, casi fue una cosa que he entendido en el futuro, ¿no? Pero ahora creo que tenía toda la razón del mundo. Pero pues lo bueno es que tus ilustraciones son increíbles, la verdad, como estudiante de artes visuales, la verdad, o sea, desde que vi tus ilustraciones dije, es que ¿cómo le hace? Así que, ¿cómo describes tu producción artística? O sea, tu parte de la personalidad tuya y tus obras, ¿cómo los describes los dos? Porque yo sé que estás, en esos dibujos tú estás plasmando tus experiencias y tu personalidad, entonces conocer la obra es conocer al artista. Sí, todos los artistas, todos los que nos dedicamos al arte, tenemos que encontrar siempre después un estilo, ¿no? Cuesta mucho encontrar un estilo y vamos practicando
vamos practicando muchos estilos, ¿no? Hay una frase de Picasso que me costaba mucho, ¿no? El mejor artista copia y roba, es un ladrón. Y es verdad, es verdad. Es verdad porque al principio todos intentamos parecernos a alguien, o todos intentamos, para encontrar nuestro estilo, ¿no? Intentamos no parecernos, pero si hay un estilo que nos gusta, allá vamos y lo cogemos y nos lo vamos quedando, ¿no? Hasta llegar a uno que es nuestro, que puede ser hijo de ese estilo que hemos practicado antes, de ese artista que nos gustaba tantísimo, ¿no? Y es verdad. Y evidentemente después, cuando ya nos sentimos cómodos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y ilustrando, cuando ya, digamos, la técnica ya la tenemos, porque muchas veces es como, yo le pongo, mi marido toca el piano, ¿no? Es director de orquesta, pero toca el piano. Y yo siempre hago esa comparación. Si yo me pongo a tocar el piano, pero yo no lo sé, yo únicamente voy a sentir un sonido. Cuando ya manejamos la técnica del piano, ya podemos incluso llegar a componer nuestras propias piezas. Pues lo mismo pasa con todas las técnicas, no todas, quiero decir, porque no tenemos que saber de todo. Tenemos que saber de todo y después intentar quedarnos, ¿no? con lo que más nos gusta, con lo que mejor sabemos hacer y con lo que mejor nos va a ayudar a expresarnos. Todos los artistas tenemos un mundo dentro que hemos callado, ¿no? Y lo sacamos fuera a través de lo que sabemos hacer. Y de ahí nació un poco también, no te digo mi estilo, sino todo el medical art. Yo venía de una enfermedad, de unas cardiopatías, tengo una cardiopatía bastante grave, de la cual he sido operada, y digamos que para sacar afuera, ¿no? Todos esos miedos, todas esas incertezas, pero también las horas de estudio, también que me había dado, porque yo quería llegar a hablar con los médicos, no como médico-paciente, porque cuando te hablan como médico-paciente, te hablan desde el alto hacia abajo, como yo digo. Yo quería que ellos me dijeran de verdad cuál era mi estado, cuál era la operación, pero yo quería estudiarla antes y por eso me dediqué a la ilustración médico-anatómica. Yo, aparte de lo que hago en Instagram, tengo mi mundo científico en el cual me muevo y hago ilustraciones un poquito más ligadas al mundo científico, ¿no? Con la anatomía perfecta y demás. Y un poco digamos, lo que se ve en Instagram, lo que se ve en mi sitio web, son imágenes que buscan conceptualizar la anatomía y a través de la anatomía mostrar al público que también de lo que estamos hechos no son solo vísceras, no son solo sangre, no son únicamente componentes a los que tener miedo, sino que es una máquina perfecta y también muy bonita, ¿no? Y que con la anatomía se puede llegar a expresar también muchísimo. Porque también la anatomía son también lo que tenemos dentro, no son solo órganos, sino también son sentimientos, también son emociones, ¿no? Y muchas veces van ligadas a esos órganos. Pues sí, siempre que tenemos miedo, se nos acelera el corazón, nos tiemblan las manos, ¿no? Entonces, todo eso sí lo entiendo perfectamente. ¿Ibas a decir algo, Horacio? Digamos que todo está enlazado, es como cuando tengo un nudo en la garganta o tengo un nudo en el estómago. Muchas cosas con las cuales los refranes, las frases que ya, digamos, de verdad se siente, ¿no? El nudo en el estómago, yo lo siento, yo si pudiera, yo vería ese nudo en el estómago hecho, ¿no? O te lloran los ojos, o empiezas a sudar, ¿no? Empiezas a sudar. Entonces, yo, bueno, retomando un poquito todos estos
factores que comenta Saraí, bueno, ya nos dijo el cómo empieza a una edad, pues sí, que es considerablemente por todos como algo tarde. La, este proceso de producción, el que toma notas y recuerda charlas, también bueno, eso también me llamó mucho la atención, la prueba y error de querer hacer algún mismo trabajo, algo similar para mejorar ese mensaje que quiere dar. Y sobre todo, bueno, quiero llegar en cuanto a lo del bloqueo artístico, cuando está toda esta, digamos, acumulación de preocupación, por decirlo así, o presión por querer llegar a gente de una manera un poquito más clara cuando se presenta este tipo de bloqueos en los artistas. En tu experiencia, ¿cuál sería la forma para despejar todas estas pues, preocupaciones o presiones? ¿Cuál sería la manera en la que, digamos, se podría aportar un poquito para hacer ver a la gente, digamos, como nosotros que somos estudiantes, que muchas veces tendemos a idealizar a los artistas y creemos que todo se puede dar de manera natural? Por ejemplo, quitar un poquito esa creencia idealizada, ¿qué maneras serían para quitar ese bloqueo o ese tipo de como de miedos? Yo lo he hecho, ¿no? Y lo sigo haciendo, evidentemente, ¿no? A endiosar un poco a determinados artistas, ¿no? Y a pensar que todo, que parece que se sientan y les nace el pedazo de la mano y todo lo tienen hecho y tienen 20.000 ideas al minuto y parece que se sientan y te hacen una ilustración en cuestión de nada porque el cerebro les bulle de ideas y ya tienen todo el camino hecho porque total ellos ya están en un pedestal y ya de ahí no van a caer. No, mentira. No. Ni todos tenemos la cabeza al 100% todos los días, sobre todo porque vivimos todos con mil preocupaciones, ¿no? A no ser que seamos el típico artista que, digamos, no tiene que hacer la compra, no tiene por total, ya se sienta en su taller y lo único que tiene que pensar es en dibujar. Qué bonito sería, me encantaría, ¿no? A mí personal. Que no tuviesen ni que pensar en qué tengo que hacer de comer hoy, por ejemplo, o, espera, que mis hijos tienen esa manía de comer todos los días también, entonces, o de hacer los deberes, ¿no? Parece que tenemos, como bien decías, ¿no? Parece que nos bloqueamos, ¿no? Y hay días que yo, por ejemplo, no puedo dibujar, no puedo. Me concedo yo a mí misma, porque he comprobado que funciona, me concedo ese día sin hacer nada. Me lo concedo a mí misma. Ese día de no hacer nada. No quiero decir que voy a estar tumbada en el sofá viendo Netflix, porque sí, ¿no? Pero no, porque no soy el tipo, porque evidentemente los tipos creativos no podemos estar sin hacer nada. Podemos estar sentados y nuestra cabeza está funcionando a 1000 por hora. Pero me concedo ese día también de digamos, no sentarme a dibujar. Son pocos los días, ¿no? Pero intento, no lo voy a llamar día, lo voy a llamar a lo mejor 12 horas, ¿no? 12 horas sin hacer nada, ¿no? Esa necesidad que tenemos todos de hacer un paréntesis, porque verdaderamente en el mundo del arte también es necesario, ¿no? También es necesario tener nuestro tiempo también para nosotros, ¿no? No quiero decir que me siento y medito sobre mí misma, porque tampoco he sido capaz en todos estos años, ¿no? Pero me concedo también un poco de relax. No, es lo que decías, ¿no?
que parece que tenemos que continuamente hacer saber de nosotros. Un poco Instagram, Facebook, todos los socios tienen la culpa de que continuamente sintamos esa llamada por compartir lo que estamos haciendo, por compartir la idea que tenemos, por compartir la ilustración que estábamos creando. Ujú. Y eso nos crea esa sensación de ansiedad. Que parece que si no lo hacemos no estamos haciendo nada. Ujú. Si yo un día no, y es que me ha pasado a mí, si un día no comparto una ilustración, hay gente que me manda un mensaje diciendo, ¿estás bien? Sí, porque no es que hoy no has publicado nada, es que no tenía nada. No, de verdad, es que hoy es el Día Mundial y no has publicado nada. O que te llaman antes diciendo, ¡ay, qué vas a publicar! No tenía pensado publicar nada, pero es que ahora ya me siento... Esa es la presión, ¿no? La presión que muchas veces es impuesta desde fuera o también nos la imponemos nosotros, porque parece que si no compartes, no eres. Ajá. Más hoy en día, ¿no? Parece que no. Sí, hoy en día aún peor, ¿no? Hoy en día es brutal. Y en el mundo de la ilustración, en el mundo del arte, os daréis cuenta, si no os habéis dado cuenta ya, de que es terrible, porque es que parece que si el ilustrador al cual seguimos o uno al cual se parece a nosotros de nuestro mismo campo es el día comparte ilustración y nosotros no, nos sentimos lo peor. Nos sentimos como, ves, y yo no he hecho nada. Entonces, es una sensación muy rara, es una sensación muy extraña que poco a poco, ¿no? Con estos, digamos, paréntesis que tenemos que tomar todos, que de verdad son necesarios, pero te das cuenta después. Y no porque te lo esté diciendo yo, porque lo vas a comprobar. Lo vais a comprobar que funciona, ¿no? Y yo a mucha gente, hace poco tuve una conferencia con chicos de un instituto, ¿no? Con chicos de 15 años que continuamente tenían que publicar algo, ¿no? ¿No? Claro, en esa edad aún más, ¿no? Ahora que nosotros ya estamos decididos, nos damos cuenta de que no es el camino ese. Pero es brutal, es brutal. Y en el mundo del arte aún peor, porque en el mundo del arte tienes que demostrar que tú dominas el arte, que tú dominas la ilustración, que tú dominas y lo tienes que hacer ver. Y lo tienes que hacer ver todos los días. Y a lo mejor todos los días 2 veces. Sí y no. Sí. Hay algo que también que da justo para esto que acabas de mencionar también, en el que también tenemos mucho interés, Mariana y yo, que es en cuanto a el ambiente artístico. Tú ya bien mencionabas que hay mucho ego, hay mucha cuestión del ego entre los artistas y todo, y bueno, generalmente cuando uno está entrevistando a gente ya pues más experimentada, que tiene un trecho más largo, en su mayoría optan por mencionar, digamos, las buenas cosas, los aspectos positivos, pero también nosotros como futuros egresados nos gustaría saber también qué tipo de problemáticas o obstáculos se podían presentar en las relaciones con otros artistas o ya sean artistas o, no sé, galeristas o cualquier otro tipo de gente que esté en el ámbito laboral, ¿qué tanto es, pues si es esas cosas negativas o tal vez un poquito malas para saber uno el cómo tratarlas y no tener ese golpe de realidad cuando nosotros, o sea, ya, así es, así, sí, sí. Sí, yo, desde mi punto de vista, tengo que decir que casi he vivido antes de dedicarme, digamos, de manera es por lo que yo digo, especializaros y especializaros enseguida.
¿no? En algo que os consienta ser vosotros mismos, ¿no? Porque yo he vivido de todo. He vivido que, por ejemplo, cuando yo estudiaba pedagogía, yo tenía una materia que era educación plástica, porque claro, evidentemente el maestro también tenía que saber enseñar educación plástica, educación visual a los demás. Entonces, a mí yo ya venía, justo en ese momento tenía una exposición en la ciudad en Salamanca, yo tenía una exposición de dibujo, de ilustración a lápiz, ilustración hiperrealista, quiero decir, no nacía yo de la hiperrealista, era que prácticamente era una foto. Tenía una exposición en ese momento. Yo suspendí educación plástica y educación visual. Quiero decir, no me quedó para septiembre. Yo tuve que volver a examinarme en septiembre, porque según la maestra que me enseñaba, la profesora de arte, yo no sabía dibujar. Y yo decía, pero es que no. Quiero decir, porque después supe por otras personas que ella había ido a mi exposición antes de hacerme el examen, se había quedado completamente, prácticamente se le había caído la mandíbula, ¿no? Porque decían, mira que esta es una alumna tuya, ¿no? Y de repente me ha venido a visitar un gato. De repente me vi con esa situación. Supongo que fue envidia, porque ella había querido exponer en el mismo sitio desde hace muchos años y no había tenido la oportunidad. Que llegase de repente la alumna que de la nada, que ni siquiera había estudiado Bellas Artes, que ni siquiera había estudiado nada de nada, que de repente de la nada tuviese una exposición toda a su nombre, me vi. Por lo que os vais a tener que enfrentar a envidias. Y en el mundo del arte, la envidia parece ser la palabra de orden. Me he tenido que enfrentar con situaciones de sentirme menos que otras personas por el mero hecho de considerarme artista. Por lo que os decía antes, ¿no? Parece que el artista viene considerado desde hace tiempo como el artista bohemio, soñador, al cual recurrimos si nos hace falta. Claro. Para dar color a una... me pintas esta pared, tú que eres artista, ¿no? Sí. Yo he pintado todas las paredes de las casas de todos, porque parece ser que si total dominas el arte del pincel, no el del rodillo. Me he visto en situaciones muy cómicas por eso, ¿no? El ser considerado menos, el ser considerado ir con mi marido a una... No, ¿y ella qué hace? ¿Ella en qué trabaja? Es ilustradora. Ah, es ilustradora. ¿Y qué es? No, ni siquiera se han adentrado en ese campo. Otra de las cosas que uno se tiene que enfrentar es sobre todo a la gran cantidad de gente que por dominar, digamos, una técnica ya es artista. Yo decía, todo el mundo tenemos Photoshop en nuestro... Pero no por eso significa que ya todos somos diseñadores gráficos lo puedes saber hacer, incluso si... Yo no digo que uno tenga que soy de la opinión que uno no necesariamente tiene que haber estudiado una carrera o haber hecho... Eso te ayuda, porque si yo quise dedicarme a la ilustración médica, tuve que hacer mi máster en anatomía, porque si no tenía, digamos, con qué poder hacer las cosas. Para mí era muy importante hacer las cosas bien hechas y sobre todo desde un punto de vista científico, por lo que más aprendes, mucho mejor vas a tener mucho más campo de acción, vas a poder llegar a ser algo más. Siempre lo digo, no nos cansemos de aprender nunca, porque no por saber ya manejar una técnica, eso nos va a dar
una situación ideal, no. Y creo, y en eso también me ha ayudado mucho mi padre. Mi padre es una escultora autodidacta, pero es que él continuamente está en los libros. Y aunque yo le veo que hace cosas con la madera, que yo digo, pero si es que tú ya lo sabes hacer, me dice, no, yo aún estoy aprendiendo. Y es que es verdad. No nos tenemos que... Michelangelo Buonarroti, yo no sé, a los 86 años dijo en una una de sus frases más famosas en italiano, ¿no?, es ancora imparo. Aún estoy aprendiendo. A sus 86 años, estaba casi ya por morir, ya había hecho la Capilla Sistina, ya había hecho el David, y aún estaba aprendiendo. Muchos llegan, hacen, se quedan en un pedestal y ahí se han quedado. Pero de ese pedestal se baja, porque va a llegar otro que va a saber mucho más que tú, que va a dominar muchas más técnicas más que tú, que va a saber sobre todo cómo hacerlas disfrutar, porque no nos olvidemos que el arte no es para nosotros, nos sirve a nosotros para digamos, escapar, ¿no? Para conceptualizar lo que tenemos dentro, para sacarlo afuera. Una forma de... Pero la gente que lo recibe, no olvidamos que a los receptores no los tenemos nunca que perder de vista, porque esa persona con su mundo interior va a ver otra cosa, y eso que va a ver, ese mensaje que vais a transmitir, puede dejar huella o no. No olvidemos nunca eso. Parece que llegados a un punto hacemos las obras por repetición, ¿no? Como Andy Warhol, ¿no?, que de todas las maneras lo sabía hacer y punto, ¿no? Y al final creó su factory y no le importaba, porque lo único que le importaba es llenar su bolsillo. Lo consiguió. O no, yo levanto las manos, ¿verdad? Lo consiguió. Pero para mí vale mucho más que, por ejemplo, me llegue un mensaje y que a una persona, una ilustración mía, le haya hecho dejar de fumar. Le haya hecho vivir una vida más saludable, le haya hecho cambiar de opinión con respecto a una operación o no. Para mí eso me llega mucho más. Y yo a lo mejor no intentaba transmitir ese mensaje. Después me doy cuenta de que los mundos interiores, ¿no?, de las cabezas de las otras personas, los ojos de las otras personas, lo van a ver de una manera diferente. Es por ello que nunca el mensaje que vamos a transmitir no lo tenemos nunca que olvidar. Eso no va a ser el mensaje que de verdad sintamos dentro, sino el que van a llegar a sentir los demás. Creo que el mundo del arte es muy complicado por eso, porque no deja de ser muy subjetivo, no es una matemática, no es científico, es siempre subjetivo, da nuestro punto de vista, pero también del receptor. Sí, está muy también igual, es que, bueno, ahorita todo lo que dices, no puede evitar el siempre asentir todo este rollo, el que no hay una fórmula precisa para hacer tal cosa, y que siempre es eso, es estar abierto a ideas y a nuevos métodos, para seguir, pues, aportando un poquito lo que siempre ha demostrado ser el arte, que no es solo estar encerrado a unas cuantas técnicas, sino que... No, y muchas veces dicen, me haces un cuadro que tengo un hueco en la pared. No, para eso te puedes ir a comprar una lámina, ¿sabes? Y ¿no? A mí me gustan, por ejemplo, me gusta cuando me piden algo personalizado, ¿no? Y me cuentan una historia, me gusta transmitir historias, me gusta contar historias a través de... Mucha gente llega a mí porque, por ejemplo, se quiere tatuar algo. A mí no hay nada que... Yo tengo muchos tatuajes, ¿no? Pero a mí no hay nada que me llene más de honor que alguien se quiera tatuar un diseño hecho por mí. Y yo para eso pido mucha información, ¿no? Porque quiero que encerrar la historia de una persona en un diseño. Y sí, es muy
complicado, es muy complicado. Y llegar a transmitir una historia de una persona, una biografía o algo que le haya sucedido. Es por eso que no hay una fórmula, no hay algo que nos diga, vas bien por este camino. No, si buscamos eso, estamos buscando en el lugar menos adecuado. Y encerrarnos, ¿no? en el mundo técnico puede ser muy cómodo, va a resultar comodísimo, porque total, dominamos la técnica, ya somos... Va mucho más allá, ¿no? Parece que no, pero va mucho más allá que dominar solo las técnicas. Las técnicas nos van a ayudar, como decía antes, ayudar porque nos van a conceder, digamos, la sensación de dominarla. Va a conceder la sensación de perder menos tiempo. Cuando cuando uno coge por primera vez el lápiz y dice, hace un difuminado, ¿no? O decía, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Una vez ya lo dominas, una vez ya sabes cómo hacerlo, o cuando coges una herramienta del ordenador, ¿no? Lo mismo. Las primeras veces, a lo mejor para hacer un círculo, estás media hora porque tienes que saber y ahora cómo se hace, y ahora cómo lo calibro, y ahora cómo lo centro, y ahora cómo lo oriento. O cuando haces el primer círculo perfecto en el papel, ¿no? Que yo aún todavía lo tengo que hacer. Cuando haces el primer círculo perfecto en el papel, que dices, pero te lleva mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo. Y también hay otra cosa, ahora me acabo de acordar de otra cosa, a que nos vamos a tener que enfrentar, a lo típico. Pero tú cobras por esto, pero tú pides dinero por esto. No, lo hago gratis porque total es mi vocación, es mi pasión, es la pasión de mi vida, lo hago gratis, pero no sé, en el supermercado o cuando me llega la factura de la luz, yo no sé si les voy a poder decir que total es mi pasión, me van a pedir dinero, ¿no? Nunca deis por hecho que yo me sigue pasando. Porque los artistas, el arte viene considerado en el mundo como un hobby. Sí. Tú tienes que tener otro trabajo, me decían, pero tú, ¿en qué trabajas? No, soy ilustradora. No, pero ¿qué trabajas? ¿De verdad en qué trabajas? Es que soy ilustradora. No, pero tu trabajo de verdad. Y ya llegó un momento que le decía, es que no sé qué quieres que te diga, no lo sé. No lo consideran algo a lo que te puedas dedicar el día de mañana. Y es verdad que muchas veces pasa eso, ¿no? Que parece que uno, yo no os quiero desmoralizar, ni mucho menos, parece que uno no puede vivir del arte. No, se puede vivir en cuanto tú misma te valoras. Yo llegó un momento en que cuando me pedían logos, ¿no? Cuando te piden logos, pero me lo haces gratis, no. Yo también tengo que comer. Quiero decir, el hacerlo gratis, como yo decía, llegó un momento en que yo hacía logos para verdaderamente probarme a mí misma. Y muchas veces los ofrecía, oye, ¿quieres un logo? Al principio, pero después no. Al principio cuando yo estudiaba como vosotros, ¿no? Porque yo también lo tenía que hacer. Después no, porque comprendí que haciéndolo me estaba tirando piedras sobre mi tejado. Sí. Conforme a eso, perdón, ¿cómo cotizas tus obras? ¿Cuáles son las características del tiempo, los colores o el tiempo en el que tienes que entregarlo? ¿Cómo lo haces? Uno de los factores es sobre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo digo una ilustración con mucho detalle, evidentemente me va a llevar mucho más tiempo que un logotipo. Sí. Está claro. Uno de los factores es el tiempo, pero tampoco el tiempo me va a dar una opción.
digamos, tampoco el tiempo me va a crear ese tarifario, porque si yo creo una ilustración por horas, evidentemente el gato es el protagonista de nuestra conversación. Él dice, sí, me tienes que mantener también a mí. Exacto, dice, a ver, ¿qué estás tú conversando sin mí? Esclava. Entonces, el tiempo al principio fue el detonante, digamos, del tarifario, el detonante de la cotización. Después me di cuenta que no, porque ahora, evidentemente, cuando van pasando los años y te vas, digamos, vas siendo más capaz de hacer las cosas en menos tiempo, que es a lo que tenemos que intentar más o menos llegar todos, ¿no? Parece que el tiempo de todos es oro, también el mío. Entonces, lo que hago mucho es valorar también a qué cliente va dirigido. Okay. Parece raro, ¿no? Parece raro que uno no tenga un tarifario impuesto, que un logo me va a costar esto, una ilustración me va a costar esto. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esta manera? Lo hago de una manera muy rara, lo sé, que desde el punto de vista del mundo del diseño es muy raro lo que yo hago. Yo me fijo también en el cliente. Si es una persona, por ejemplo, que está empezando, que de la nada va a sacar su negocio, que de la nada, por ejemplo, está montando su primer consultorio porque se ha hecho médico en ese año, ¿no? Entonces está con todo por patas arriba, ¿no? No sabe por dónde empezar, no sabe cuánto le van a cobrar. A mí no me gusta ser la típica que digo, no, yo total, por un logo te voy a cobrar esto y punto. No, yo te voy a hacer un descuento e incluso te voy a regalar algo. ¿Por qué? Porque no me gusta cargar al cliente que empieza de nuevo, ¿no? Y la imagen sabemos todo lo importante que es. Y se lo hago también a notar al cliente. Mirar que vuestro logo es como un tatuaje en la piel. Mirar que una ilustración os va a acompañar el resto de vuestra vida. Parece que no, pero es así. Intento también educarlos, pierdo tiempo también haciendo videollamadas e intentando educar a las personas en el mundo en el mundo visual, personas que no tienen nada que ver con nuestro mundo, entonces es más complicado porque no habla su mismo idioma. Opté por esta opción porque también sería como me gustaría que me tratasen a mí el día de mañana. Claro, sí. Okay. Que mirar esa, yo por ejemplo, no puedo, yo trabajo mucho en México, trabajo mucho en Sudamérica, me siento muy cómoda trabajando en este mundo, pero sé que es un mundo muy lejano también a nivel económico de otros mundos, como puede ser el mundo europeo, puede ser el mundo de Norteamérica. Entonces no me gusta grabar, no me gusta tener ese mismo tarifario para todos. Me gusta también hablar con las personas y saber a qué van a dedicar ese logo, ¿no? A qué van a dedicar esa ilustración, a qué van a dedicar ese concepto, a qué van a dedicar una propuesta que me hagan de ilustración para un consultorio enorme, ¿no? Me gusta también estar abierta a esas posibilidades, aunque eso sea en detrimento de mi financia, quiero decir. Pero también me gusta ser, entre comillas, amigo del cliente. Ok. Bueno, también, bueno, en cuanto a una de mis últimas dudas, sería, ¿ahorita actualmente estás trabajando en algún proyecto o ya tienes alguna exposición recientemente? Mira, la última exposición, digamos, física que tuve fue en Barcelona, en el Hospital Clínic. De ahí, digamos, nació un poco más mi concepto como artista médica, porque yo acababa prácticamente de empezar en el mundo del medical art, ni siquiera aún había terminado el máster, y fue mi última exposición física.
Y el otro día me preguntaron también y de verdad me parecía que fue ayer y ya habían pasado 3 años. La pandemia nos ha causado a todos unos graves daños en cuestión de, sobre todo en el mundo del arte, aún más porque nos hemos únicamente tenido que volcar en las redes sociales. Únicamente podíamos exponer de ese modo. Únicamente podíamos hacer ver cuánto éramos capaces en algo de ese modo. Sí. Bien, yo no las he demonizado nunca, porque si soy algo es gracias a ellas. Pero ahora mismo me gustaría volver otra vez a ese mundo físico, porque parece que no, pero no todas las personas tienen su perfil, su account de Instagram, no todas las personas, no, puedes llegar a otro tipo de personas. Proyectos ahora mismo, muchos. No sé, como artistas si os pasa, ¿no? Que tenéis muchísimos proyectos abiertos, ningún finalizado y ya estáis pensando en el siguiente. Ah, sí. Sí, pasa todo el tiempo. Es como mi marido muchas veces, que es mucho más cuadrado en ese sentido, me dice, pero no lo vas a terminar. Y digo, no lo sé, porque pueden hacer otra cosa, ¿no? Es lo que decís, no solo nacen ilustraciones, sino que nacen cosas más grandes, ¿no? Ahora mismo estamos pensando en lanzar verdaderamente algo más grande, ¿no? Algo más grande que yo, que no sea solo Sarayama, sino que sea más grande que yo, que tenga otro nombre y que pueda abarcar a muchas más personas. Estamos pensando en llevar a mis diseños a la moda, ¿no? Al mundo de la moda. Entonces, pero son cosas que aún no están finalizadas, están todas iniciadas y pueden que finalicen en 2 o 3 meses. Lo que pasa es que van aunando muchas. Ahora finalmente estamos respirando un poquito mejor. Parece que la pandemia nos está un poco más dejando ver de nuevo la luz. En Europa no mucho, porque con la guerra parece que otra vez ha vuelto todo. Sí. Desde ese punto de vista. Pero quiero volver a salir a la calle, quiero volver a llevar a lugares físicos mi obra. Quiero volver otra vez a los hospitales porque digamos que mi arte se queda muy bien, ¿no? Puesta en los hospitales. Parece raro, pero no siempre hay que ir a los museos para ver arte. Claro. Y es otro de los conceptos que también tengamos que ir más allá, ¿no? El arte está por todos los sitios. Y el mundo visual lo tenemos que incorporar un poco a todo, ¿no? Tenemos que hacer del mundo un lugar más bello y creo que de eso depende mucho de nosotros. Aquí, yo tengo una pregunta. Ya que hablamos ya de la pandemia, ¿cómo impactó en tu producción? ¿Se hicieron bloqueos creativos o hasta eso pudiste producir más o qué? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues cuando llegó, la verdad es que yo ya trabajaba, como todos los freelance, como todos los que ya, digamos, trabajaban más o menos en casa, no me cambió la vida casi para nada, porque yo seguía trabajando. Me decían, no, es que he cambiado la vida, es que yo vivía en mi mundo, refugiada en mi estudio, con mis cosas. Los artistas tenemos mucho mundo interior y eso también nos hace alejarnos mucho también del mundo social, ¿no? De estas grandes manifestaciones. También porque lo necesitamos, porque no podemos, yo por ejemplo no puedo crear con alguien al lado. Me bloqueo inmediatamente. O cuando te están viendo y tú. No. ¿Te pones nerviosa? Si me piden, hazme esto y están detrás de mí, de repente ya empiezo no lo sé, no. Me miran como raro, como diciendo, a ver si es verdad que es verdad lo que decía la maestra de ella, que no sabía dibujar. Es verdad, ella tenía razón y yo no. Entonces,
no me cambió mucho. Cambió a la hora de que muchos médicos me pedían ilustraciones para hacer ver que, a pesar de todo lo que estaba pasando, en Italia lo vivimos desde febrero, fue brutal. En Italia fue de la noche a la mañana, nos dijeron, va a ser cuestión de 2 semanas, 2 semanas que se iban alargando. El resto del mundo, yo lo veía, yo que trabajaba, cuando trabajas a nivel internacional, yo veía a todos tranquilos y yo en mi casa con todas las noticias bombardándome, diciendo que nos vamos a morir todos, que este virus va a ser el culmen de la humanidad. Y mucha gente, digamos que tuve que cambiar un poco la orientación de lo que estaba haciendo y hacerla, porque en ese momento todos me pedían ilustraciones ligadas al COVID, al virus. Sí. Ilustraciones también que gente con la mascarilla, gente para convencer a la población de lo que tenían que hacer, ¿no? De convencerles que se tenían que poner mascarilla, que no tenían que salir de casa, que tenían que lavarse las manos, que tenían que hacer. Entonces, cambió únicamente por concepto, no cambió. Producí mucho más, eso sí, porque claro, ya ni siquiera tenía que llevar a los niños a la escuela, no tenía que ir a comprar, no tenía que hacer nada. Entonces, cambió a mejor por eso, porque yo ya estaba en mi casa, no tenía ya que hacer nada, solo estábamos en casa, meses dentro de casa, no tenías que ir ni siquiera a cortarte el pelo, porque no había peluqueros, no tenías... Pues no ibas a tomar café, no te tenías que ver con las personas, ya las personas nos hemos acostumbrado mucho más, digamos, a vernos en reuniones con videollamada y demás, entonces por eso digamos que cambiamos un poco, nos tuvimos que adentrar en un mundo completamente desconocido hasta ese momento para todos, que era el mundo de la pandemia, que era el mundo de luchar contra un enemigo invisible que nadie conocía, que todos tenían sus sospechas, pero digamos que a nuestros nietos tendremos mucho que contar de todos estos años. Sí, definitivamente sí. O cuando ponen, Sí. ya no quiero vivir experiencias históricas, por favor, ya deténganlo, la verdad. Cuando los futuros humanos tengan que estudiar este 2019 hasta el 2022, va a ser Brutal. la peor época que hay que estudiar, porque entre guerras, pandemia, gente dentro de casa, gente que se quedaba sin trabajo, van a decir, pero estos que han vivido, ha sido peor que Sí. Han sido unos años terribles. Claro que sí. Bueno, pues con esto ya para lo último, ¿qué consejos nos das o les das a los artistas en formación? ¿Qué nos puedes decir para ya concluir esta charla? Pues creo que podría sintetizar, podría dar como conclusión el hecho que es algo, digamos, es el resumen de muchas cosas de las que he dicho hasta este momento. Creo que no nos tenemos que conformar nunca. Creo que siempre tenemos que tener esa índole inconformista. Ya no digo de cara a la sociedad, que también, esa índole rebelde, ¿no? No nos tenemos que conformar con lo que hemos aprendido hasta ahora, no nos tenemos que conformar con todo lo que sabemos hacer hasta ahora, tenemos que ir más allá, tenemos que también luchar un poco, no tenemos que luchar por los sueños impuestos por la sociedad, tenemos que luchar por nuestra propia pasión, ¿no? Eso que tenemos dentro. Lo he leído en muchas frases hechas motivadoras de Instagram. Lo he leído que tenemos que luchar por el sueño de levantarnos por las mañanas y no tener que ir a trabajar, porque verdaderamente nuestro trabajo y lo que nos gusta hacer es verdaderamente lo que nos da de comer. Sí.
tenemos que luchar por eso, ¿no? Tiene que llegar el día. A mí me ha llegado tarde, pero bienvenido sea. Sí. Y yo aún hoy por hoy lucho por eso, ¿no? Y no me conformo. Y aunque yo hago ahora mismo medical art, sé que en un futuro quizás lo siga haciendo, lo espero, porque verdaderamente me gusta, no me conformo y sigo aprendiendo muchas más cosas. Sigo aprendiendo también de doctores. Yo soy de las que va, por ejemplo, a quirófano. Entro en quirófano y sigo aprendiendo, que no se sabe el día de mañana lo que puede pasar. Y no se puede, y lo que yo decía, no se puede decir nunca de esta agua no beberé. Yo era de las que decía, diseño gráfico no lo haré jamás. Y aquí estoy. Sí. Tuve mi momento rebelde, ¿no? Porque decía, los de diseño gráfico no saben hacer nada, no saben dibujar, no saben hacer nada, porque total, ellos tienen su Photoshop y todo lo arreglan con eso. Mentira. También para saber Photoshop, si sabes dibujar, es mucho mejor, ¿no? Entonces es como el bailarín que sabe danza clásica. Evidentemente es un plus. Y por eso, ¿no? Ser revolucionarios en ese hecho, ¿no? Creo que un poco la noción es esa, ser inconformistas, ser soñadores aún, ¿no? Aunque parece que todo lo que va pasando nos haya quitado un poco de brillo en los ojos, tenemos que volver a instaurarlo de esa manera, ¿no? Y no hay otra que seguir y perseguir y no conformarnos nunca. La verdad, pues muy pertinente y relevante todo lo que has dicho. O sea, en muchas cosas me he identificado bastante, en otras son aspectos que uno tiene que reflexionar también. Y eso, nos quedamos con que pues prácticamente el mundo del arte es difícil, pero no es imposible. Y cuando uno logra superar estas adversidades, pues todavía mejor. El decir que uno ha podido, pues ganarse la vida con su trabajo es algo muy respetable y, pues, claro, de superación que tiene, pues, un gran valor, y sobre todo ya cuando cuentas con familia, el aportar es demasiado indispensable. Pues no nos queda más que agradecerte mucho por el tener esta disposición y lo abierta que has sido. O sea, me gustó demasiado el cómo te expresas, todo esto. La verdad estábamos un poquito más, bueno, al menos yo un poquito nervioso el cómo comenzar, qué tipo de preguntas le hago, pero... Creo, aunque el arte sea un mundo de ego, creo que el ser humildes es lo que nos va a llevar más allá, ¿no? Creo que en un mundo de ego, el continuar siendo humilde, el continuar siendo simple, el continuar, yo siempre lo digo, yo cuanto más aprendo es cuando enseño. Y cuando tienes un confronto directo con otra persona y cuando estás con gente que quiere aprender de ti. Yo nunca me he negado, por ejemplo, a enseñar nada a nadie. Quiero decir, si yo he aprendido algo, ¿por qué no lo voy a tener que donar? ¿Y por qué no voy a tener que donar lo que he aprendido hasta ahora? Y me dicen, no, pero es que un mago nunca revela sus trucos. Yo no soy mago, yo soy artista. Sí. No, y creo que, pero es que te estás creando un futuro competidor. Bienvenido sea ese competidor, porque eso me va a dar más gana todavía, ¿no? Me va a dar más fuerza para ver. Es que si fuese yo, una sola, la que hiciese lo que hago, qué aburrido, ¿no? Sería, pero es lo que yo digo, ¿no? También el mismo hecho de que aunque uno haya llegado a una posición, y yo no he llegado, como yo digo, yo no he llegado a nada, yo todavía sigo sin ser nadie, el
el hecho de ser humilde porque yo vengo de unos orígenes humildes. La gente piensa que yo venía de un mundo de artistas, pero mi padre trabajaba aunque era artista y era escultor, mi padre trabajaba en una ferretería y yo a los 14 años empecé a trabajar con él. Yo después me fui a estudiar, pero yo también me tuve que pagar para no grabar en la economía de mis padres, me pagaba los estudios trabajando. Quizá por eso me ayude más el hecho de quedarme en mi sencillez de persona, ¿no? En el mero hecho de un poquito tener todavía la cabeza baja en este mundo. Y se requiere un poco de sangre fría porque si no, los artistas nos venimos enseguida arriba y nos quedamos en nuestra posición endiosados. Claro. Es muy feo. Me gusta, por ejemplo, mucho también el crear cosas y que nadie sepa que las he creado, ¿no? Muchas cosas me dicen, no, pero fírmalas. No, ni siquiera las firmo, ¿no? Claro. Todavía no me gusta eso. Pues sí, yo creo que sería eso, el tener pues la costumbre del trabajo duro, el Sí. también mantener los pies sobre la tierra siempre cuando uno Exactamente. logra estar en el medio. Y pues sí, la actitud con la que uno se relaciona con los demás, la humildad, demasiado importante. Pues bien, yo creo que con esto, pues sí, terminamos esta sesión en Asymmetrics. Y la verdad, de nuevo, quiero agradecerte, Saray, un gusto el poder hablar contigo, el que nos dieras la oportunidad de compartir tus experiencias no solo para nosotros, sino para toda la gente, que pues también va a ver y aprender de toda esta charla. De verdad, muchas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias, de verdad. Ya está. Pues bueno, creo que lo